Damos la bienvenida a todos ustedes, a todos los hermanos y amigos que a través de las redes nos sintonizan en este momento. Invito a que abramos la Biblia en el Evangelio según Marcos, en el capítulo 3, versículo 13 al 15. Capítulo 3, versos 13 al 15. Lean conmigo allí. Dice así: después subió al monte y llamó así a los que él quiso, y vinieron a él. Y estableció a 12 para que estuviesen con él, para enviarlos a predicar y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Subiendo un nuevo nivel en el ministerio. Entonces, la palabra ministerio viene del verbo ministrar, ministrar. Y el verbo ministrar significa servir. ¿Qué significa ministrar? Servir, servir. Esta palabra proviene también del latín. Es una palabra que procede del latín, de la palabra minister. Y la palabra minister significa sirviente o criado. También significa ayudante. Y la raíz de minister es la palabra minus. Y la palabra minus significa menor, menos, miniatura o pequeñez. Y es lo opuesto a magíster. Magíster es un título de posgrado que una persona adquiere luego de una capacitación, y de allí, de esa palabra, viene también la palabra magistrado o la palabra maestro. Bíblicamente el término, eso es en el sentido secular, diríamoslo así, pero bíblicamente el término ministerio, la palabra ministerio, viene del griego diaconeo, que significa servir. También tiene la misma connotación, o de otra palabra griega que es doulo, que significa servir como esclavo. Servir como esclavo. Entonces, el término ministro en nuestra época ha adquirido un tono político, ¿no? El ministro de Hacienda, el ministro de Justicia, el ministro de Relaciones Interiores, y pues eso da un tono de caché, ¿no? Un tinte de caché. Pero, ¿qué significa la palabra ministro? Servidor. Vamos a decir así al unísono. ¿Qué significa la palabra ministro? Servidor o servidora. ¿Cuántos ministros hay aquí? Bueno, están como todavía un poco tímidos. ¿Cuántos ministros y ministras hay aquí? Amén, gloria a Dios. Dijimos entonces, somos servidores. Entonces vamos a entrar en detalle comprendiendo esto. El cristiano debe ministrar buscando satisfacer las necesidades de las personas a quien le servimos con amor y humildad. ¿Cómo debemos servir? Y les pregunto, ¿es fácil servirle al que le hace daño a usted? Muy difícil. ¿Qué pasa cuando usted presta un dinero y no se lo devuelve? Y esa persona tiene otra vez necesidad y se le acerca a usted. Yo muchas veces cuando me hacen esa jugada, yo digo, no presto más. Pero después digo, no, pero si el Señor nos mandó a hacer el bien. El Señor nos mandó a hacer el bien. Y es muy difícil hacer el bien a aquel que nos ha hecho mal. Es difícil que usted actúe de esa manera, pero el Señor Jesucristo no dijo que le hiciera. Él dijo que si nosotros amamos a los que nos aman, ¿cuál es la diferencia entre nosotros y la gente del mundo? No hay diferencia, porque la gente del mundo ama al que ama, al que es de su lado, al que le apoya. A esos aman. Pero el que está en contra, mire lo que está pasando en nuestro país vecino, ¿no? Todo el que se opone va para allá, lo callan. Pero ¿esa debe ser la actitud de nosotros? No. Ama aún a tu enemigo. Sírvele aún a tu enemigo. Entonces nosotros los cristianos debemos ministrar a los demás por la gracia de Cristo. O sea, debemos actuar de esa manera. Cada cristiano debe estar en el ministerio. Escuchen esto. Cada cristiano, ¿dónde debe estar? ¿Y qué es ministerio? Servicio. Cada cristiano debe estar en servicio. Yo cuando llegué a la iglesia, lo primero que hice fue barrer la iglesia.
Me gustaba ese privilegio. Le decía al pastor: yo quiero que me deje pararme en la puerta, que me deje saludar. Yo crecí en una iglesia pequeña y yo creo que nosotros fuimos el primer grupo de ujieres que hubo en esa iglesia, porque no había ujieres, era una iglesia pequeñita. Y cuando yo llegué a la iglesia, yo le dije al pastor: quiero que después que me bauticé, yo quiero que me dé el privilegio de pararme en la puerta, de atender a la gente, de limpiar la silla, de quitarle el polvo a las bancas, porque eran, ni siquiera, no eran sillas de estas, eran bancas de esas de tablas donde nos sentábamos allí. Entonces, la iglesia somos ministros que apoyamos a las personas en sus necesidades. Entonces, en este estudio reflexionaremos acerca de qué es el ministerio, su esencia y trascendencia, tanto en lo personal y en los beneficios que trae hacia los demás. El principal ministerio de nosotros es servir a Dios. ¿Cuál es el principal ministerio? Servir a Dios. Ese es el principal ministerio. Y vamos a mirar en el pasaje que hemos leído los primeros versículos, el versículo 13 y el versículo 14, en esa dirección. Entonces allí dice que Jesús, dice, después subió al monte. Después subió al monte. Allí nos refiere que Jesús sube al monte para elegir a sus 12 discípulos. Pero si nosotros nos regresamos un poco en el mismo evangelio de Marcos, en el capítulo 1, en los versículos 16 y 20, encontramos que Jesús allí elige a Pedro, a Andrés, a Juan y a Jacobo, 4 discípulos. Y luego en el capítulo 2, en los versículos 13 al 14, hallamos que Jesús elige a un discípulo más, que fue a Leví. Dice que pasando halló a Leví sentado en el banco de los tributos, de los impuestos, y le dijo: sígueme, y también le siguió. Entonces Jesús ya tenía 5 discípulos. 5 discípulos. Jesús arranca su ministerio con 5 personas, o después que inicia su ministerio, se unen a Jesús 5 personas. Pero esas 5 personas, Jesús empezó a hacer milagros. Si tú ves el evangelio de Marcos, Jesús arranca haciendo milagros. Y esos milagros de Jesús empezaron a disgustar a los fariseos, a los saduceos, a la clase religiosa de la época. Y Jesús hizo un milagro a un hombre que tenía lepra y le dijo: ve al sacerdote y presenta la ofrenda establecida por Moisés, la parte de purificación, el rito de purificación, pero no le digas a nadie que yo te hice esto, que Dios hizo este milagro en ti. Pero claro, ¿qué pasaría si alguien está enfermo? Imagínense la lepra en aquellos tiempos como alguien que tiene un cáncer hoy día y que ya no hay solución, ¿no? ¿Qué pasaría si alguien tiene un cáncer y le dice: el Señor te sana, pero cállate, no digas nada? ¿Se quedaría usted callado? La alegría para usted sería muy grande y usted diría: hay alguien oró por mí y me sané. Y Jesús le dijo: no digas nada. Y dice que entonces se difundió la fama de Jesús y los fariseos y saduceos empezaron a perseguirlo. Jesús luego hizo un milagro de un hombre que tenía la mano seca en un día sábado, y Jesús dijo: es bueno, está bien o está mal sanar a las personas en el día sábado. ¿Creen ustedes que podemos hacer bien o hacer mal? Y dice que ellos callaron. Y Jesús le dijo al hombre: estira la mano, y el hombre estiró la mano y quedó con su mano sana. Dice que ese día los fariseos se unieron a los herodianos, que era un grupo seguidor de Herodes, y determinaron matarlo. Ese día determinaron, y quizás esa información llegó a los oídos de Jesús, y algunos exégetas dicen que frente a esas amenazas Jesús tiene temor, quizás como hombre, y decide subir al monte a orar, a buscar la presencia de Dios y a buscar que Dios también le ayudara a conformar el equipo, que ya tenía 5 personas. Y por eso dice que subió Jesús. Dice: después subió al monte. Subió al monte. ¿Para qué subió al monte en esa noche de vigilia? Lucas 6:12 dice que pasó la noche orando. Subió al monte y pasó la noche orando. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros cuando tenemos una necesidad? Orar. Pero es tan hermoso, imagínense lo que es. Para muchos no les gusta orar. ¿Cuántos? Y yo sé que a veces tenemos problemas porque el orar es comunicarnos, es dialogar. Y muchos de nosotros tenemos problemas aún en la comunicación. Muchos de nosotros venimos de familias donde hay poca comunicación. Muchos de nosotros tenemos una distorsión con respecto al concepto padre. Es más, algunas personas cuando les hablan de su papá le dicen: no me hable de ese señor.
Yo no quiero saber nada de ese señor. Yo no quiero saber nada de esa persona. Porque no fue responsable, porque no me ayudó, porque tal y cual, y se argumentan. Y quizás esos argumentos se convierten en un impedimento cuando ahora le dicen vamos al Padre, y tienen un concepto distorsionado de la figura Padre y por tal razón no quieren. Uno de los factores posiblemente que tengan en contra es que tienen trastornos y traumas emocionales con respecto a la palabra Padre, y ahora acercarnos a Dios como nuestro Padre es un problema. El papá fue una persona muy irresponsable, no proveyó, él se crió con la mamá solo, el papá nunca proveyó para él, nunca le compró un par de zapatos, nunca le compró un vestido, nunca le proveyó para el estudio. Entonces esa persona ahora que se le habla de Dios como Padre, tiene unas barreras tremendas para acercarse a Dios como Padre. Pero Jesús no tenía esas barreras. ¿Y qué hizo Jesús? Dice que subió al monte, pero también dice que subió al monte y llamó a los que él quiso. Jesús no llamó a los integrantes del Sanedrín, que era el grupo, digamos la parte de gobierno dentro de la religión, dentro del judaísmo. Era como hablar hoy día, ¿no? En una iglesia, el codín, el codir, pero pues el codín aquí el codil lo conformamos 5 personas y allá lo conformaban 72 personas. Y ahí habían fariseos y habían saduceos, que era el grupo élite religioso de la época. Jesús no llama tampoco a ninguno de los integrantes de las escuelas rabínicas. Jesús llamó a pescadores, Jesús llamó a cobradores de impuestos, Jesús llamó a la persona del común y corriente, como usted y como yo, porque Jesús quería mostrarnos no que los otros no hacen parte y no pueden hacer parte de su reino. Él quiso mostrarnos a nosotros que nosotros desde la humildad y la sencillez donde vivimos y estamos podemos ser sus ministros. Podemos servirle a Él desde lo que hagamos, desde lo que seamos cada uno de nosotros. Jesús llamó para que lo siguieran. Él le dijo a Pedro y a Juan: venid en pos de mí y os haré ¿qué? Pescadores de hombres. Vengan en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Es decir, que el llamado principal del Señor para nosotros es a que le sigamos a Él, a que le sigamos. Y si es de seguir, significa que Él va delante de nosotros abriéndonos caminos y nosotros debemos seguirle. Él nos llamó, dice, para que estuvieran con Él, para que estuvieran con Él. Eso implica para que permanezcan. Y yo quiero solamente a manera de cita tomar Juan capítulo 15, de los versículos 4 al versículo 10. Yo solamente aquí lo he desglosado en partes. En el versículo 4, la primera parte dice: permaneced en mí y yo en vosotros. En el versículo 4, la parte B dice: como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. En el versículo 5 dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. ¿Qué pasa cuando permanecemos en Cristo? Llevamos frutos de arrepentimiento, frutos de obras, frutos de la presencia del Espíritu Santo en nosotros. Llevamos frutos. La presencia de Dios en nosotros produce frutos. Entonces, pero también el versículo 7 dice: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pidan lo que quieran y les será hecho. ¿Quiere usted que el Señor le otorgue las cosas? Pide lo que quieras y te será hecho. Y algunos dirán: no, yo he pedido pero no me ha sido hecho. Bueno, valdría la pena evaluar. En el versículo 9 dice: como el Padre me ha amado, así también yo los he amado. Permanezcan en mi amor. ¿Dónde debemos permanecer? Y el versículo 10 dice: si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Entonces, Jesucristo dice que los llamó para que estuvieran con Él. El principal ministerio de nosotros es estar con el Señor. Y para estar con el Señor, usted puede estar con el Señor en el trabajo, usted puede estar con el Señor en su casa, usted puede estar con el Señor en la oficina, usted puede estar con el Señor en la calle, cuando va en su vehículo, cuando toma un transporte público, usted puede estar con el Señor.
con el Señor. Anoche tuvimos aquí una actividad de jóvenes de Azopaz y predicó un pastor creo que no, él es pastor por aquí cerca. Él es de Cúcuta, pero creo que tiene una iglesia por acá cerca. Y él contaba un testimonio que me llamó la atención, ¿no? Dice que una vez los paró la guerrilla y venía con el abuelo. Y la guerrilla ordenó que se bajaran y que quedaban secuestrados. Y el abuelo se para, era pastor, y se para y empieza a cantar. No recuerdo cuál fue el cántico que. Es algo así del Espíritu de Dios está aquí. Y dice que ese guerrillero con el arma en la mano apuntando le decía: cállese, cállese. Y él seguía cantando, el abuelo. Y de repente aquel hombre se arrodilla, no resiste la presencia de Dios y cae de rodillas. Y entonces le dice: váyase, váyase. Dice: no, hasta que no reciban a Cristo no me voy. Y ellos del susto, el bus se les había encunetado, el conductor, porque quisieron regresar y no pudieron y el carro se les encunetó. Y después dijo: traiga a su gente y ayúdenme a sacar el carro acá. Y trajeron a su gente y les ayudaron a sacar el carro. Porque la principal parte de nosotros es la presencia de Dios. Y cuando la presencia de Dios está en ti y en mí, el enemigo tiembla cuando tú le hablas. El enemigo retrocede cuando tú le hablas. Cuando estás en la presencia de Dios. Cuando estás en la presencia de Dios, el enemigo tiene que retroceder. Y esto no es cuento, mis amados hermanos. Si tú le hablas al enemigo de frente, lo miras a los ojos, lo primero es que a nosotros nos da miedo. Cuando un ladrón venga sobre ti y tú lo miras a los ojos y tú le dices: en el nombre de Jesús, porque eso es espiritual. O sea, ellos hacen eso porque hay una fuerza espiritual que los controla, pero tú tienes el poder para contrarrestar esa fuerza espiritual. Nadie más. Eso no lo tiene la policía. La policía lo tiene dándole bala, claro está. Pero tú, sin darle bala, lo tienes para hacerlo retroceder en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. ¿Cuál es nuestra primera área de servicio? ¿A quién debemos servirle? A Dios. Mira lo que dice David en primer libro de Samuel 12:24. Solamente temed a Jehová y servirle de verdad con todo vuestro corazón. ¿Cómo debemos servir? Pero escucha, aquí está la esencia de lo bueno. Pues considerad cuán grandes cosas ha hecho Él por vosotros. ¿Cuál debe ser la motivación de nosotros para servirle a Dios? Lo que Dios ha hecho por ti. Yo te pregunto, ¿qué ha hecho Dios por ti? Nos ha dado la vida, nos ha dado la salvación, nos ha dado una familia, nos provee para los alimentos, nos provee para la ropa, nos provee para todo. Eso viene de Dios. De Jehová es el mundo, la tierra y su plenitud, el mundo y todo lo que en él habita. Es de Dios. ¿Hay razones para ser agradecido con Dios? Muchas. Y entonces, ¿por qué no le servimos a Dios? ¿Qué nos impide servirle a Dios si tenemos todas las posibilidades para hacerlo? Y el servicio a Dios no es nosotros hemos, tal vez ha sido parte de nosotros, quizás lo hemos mal enseñado a ustedes, pero el servicio a Dios no es de un grupo selecto. No es que entonces el pastor y un grupo de 15, 20, 30 le sirven al Señor. El llamado a servir a Dios es de toda la comunidad. Es todos los de la Alianza Cristiana en Suba estamos llamados a servirle al Señor. Todos. Segunda área. El Señor me llamó, dígalo así. El Señor me llamó para servir a mis semejantes. Mira lo que dice allí la parte B del versículo 14 del capítulo 3 de Marcos. Dice así: para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar. Entonces, ¿cuál es el primer área? ¿Cómo le servimos a los semejantes? La primera área donde le servimos a nuestros semejantes es compartiéndoles el mensaje de Jesucristo. Tú dirás, pero ¿y si la gente ni siquiera quiere escuchar eso?
no es si la gente lo quiere escuchar. Es que ese es nuestra primera área de servicio a las personas que el Señor pone a nuestro lado. Predicarles de Jesucristo. Pero también nosotros tenemos que estar preparados para predicarle a Jesucristo. Yo sé que cuando uno se sube a un taxi y dice, le voy a predicar al taxista, y empieza la batalla internamente, ¿y qué va a decir? Y se va a burlar, y me va a atacar, y se pasó la carrera y no le predicaste. ¿Qué pasa? Como cuando yo era joven, sardino, tenía como 15 años, y yo me levanté en un ambiente donde en los bailes se enamoraban las muchachas, ¿no? Y se enamoraban mientras iban bailando y la iban cortejando. Y yo decía, en esta pieza sí la voy a cortejar. Pasaba toda la noche y nunca la cortejaba. Me daba un pánico, me daba un miedo. Así nos pasa a nosotros ahora en Cristo Jesús. Vamos a predicar el Evangelio y nos da temor. Y les recomiendo, cómprese una cajita de esas de palabritas, cárguela en su bolso y entréguesela al taxista y diga, mire, lea, le comparto este pensamiento. Al señor del Uber, al señor, a los que se suben Transmilenio, es buscar las estrategias, cómo le podemos predicar a la gente. Porque recuerde, ¿cuál es nuestro primer llamado en el servicio a Dios, a nuestros semejantes? Compartirles. Seguimos. ¿Qué más? ¿A qué más nos llamó el Señor? Además de compartir, que es lo primero, el Señor nos llamó a orar por los enfermos. Dice allí, versículo 15, para que sanad a los enfermos, limpiar leprosos, dice Mateo 10, 8. Dice sobre todo enfermedad, sobre todo enfermos, dice Marcos 16, 18. Sobre todos los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Escucha esto. También a veces nos da temor orar por las personas, porque la batalla es, ¿y qué tal que yo ore y se muera? Bueno, el Señor te dio el don de mandarlo para el reino de los cielos. Pero no te dé temor orar, posiblemente los primeros se te mueran. Estás aprendiendo. Bueno, si el Señor ya lo tiene para llevarse al reino, pues tú lo mandaste rapidito. Pero ten por cierto que el Señor te va a usar, si tienes el valor, el Señor te va a usar. Todo depende si tú le crees a la palabra de Dios. Conozco un varón que fue por primera vez a una campaña evangelística y el predicador cerró su mensaje con este texto, diciendo, pondrán las manos sobre los enfermos y los enfermos se sanarán. ¿Cuántos lo creen? La esposa de ese señor sufría de asma. Era en el sur del Tolima, donde hacía mucho frío en esa campaña, y efectivamente al llegar a la casa la señora llegó prendida en fiebre y no podía respirar. Y ella le tocó pararse de la cama y quedarse recostada en una silla porque no podía dormir. Y él dice que empezó esa batalla. El pastor dijo que si yo pongo las manos sobre los enfermos se sanan. Que si yo pongo las manos sobre los enfermos, pero no se atrevía a confesarle a su esposa. Hasta que le dijo, mi amor, la vio tan mal, le dijo, el pastor, ¿usted cree lo que dijo el pastor? El pastor dijo que pondremos las manos sobre los enfermos y los enfermos. Y la mujer se empezó a reír. Dijo, ya te volviste evangélico. Y él dijo, yo voy a poner las manos. Él dijo, yo no oré, simplemente digo, Señor, como el pastor dijo, así lo hago. Tú dijiste por medio del pastor que si yo ponía las manos sobre los enfermos se sanaban. Y la señora al ratico estaba dormida y se le fue la fatiga. Al día siguiente le dijo, mi amor, el Señor hizo lo que dijo el predicador. Y la señora ya no se rió. Ella dijo, ¿cómo que sí? Dale un aplauso al Señor.
Pero estaban allí como analizando, y viene una vecina llorando. Esa vecina era evangélica y viene llorando: se me murió mi hijo, se me murió mi hijo. Y dice la esposa: él tiene el don de sanidad. Y él dice: no, yo no. Y la señora lo agarró y dijo: venga e impone las manos sobre mi hijo. Él dijo: yo no sé nada. Él dijo: solamente el predicador anoche dijo que si yo ponía las manos sobre los enfermos se sanan. Y él dijo: hágalo, y yo oro y usted pone las manos sobre mi hijo. Y él puso las manos diciendo las mismas palabras, como dijo el predicador, que si poníamos las manos sobre las personas enfermas, tú las sanabas. Y la señora empezó a orar y a decirle: devuelve la vida a mi hijo, Señor. Y inmediatamente el niño recibió la vida. Y el niño se levantó después de estar muerto. Yo no lo digo, lo dice la palabra de Dios. Yo me ministro a yo mismo. Suena como bonito, ¿cierto? Cuando yo tengo un dolor, cuando yo tengo un problema, yo mismo me pongo la mano y digo: Señor, tú dices que pondré las manos sobre los enfermos y los enfermos se sanarán. Y si tú me usas para sanar a otros, ¿cuánto más a mí? Y declaro y empiezo a batallar. A veces de pronto ustedes me ven ahí como poniéndome la manito. Estoy guerreando. Y ese problema se va. Porque es que la palabra de Dios, yo no sé cuánto le creen a la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que ese es un ministerio que el Señor nos ha dado, de colocar las manos sobre los enfermos y los enfermos sanarán. Escucha esto: no necesitas ir a la universidad, o sea, no es que no necesites, no. Pero para sanar a un enfermo, solo tienes que creerle a Dios. Ahora, ¿tú lo sanas? No. ¿Quién lo sana? ¿Qué es lo que Dios respalda? Tu obediencia. Dios respalda tu obediencia. Dios respalda la palabra. No ores por orar, ora citando la Biblia. La Biblia dice que si yo pongo las manos sobre los enfermos se sanan. Eso es lo que Dios respalda. Y tu fe. También, amén. Yo quiero avanzar al último punto. También ya hemos mirado entonces, el ministerio significa ¿qué? Servir. ¿A quién debemos servir primero? A Dios. ¿Cómo le servimos a Dios? Bueno, una de las mejores formas de servirle a Dios es obedeciendo lo que su palabra dice. Esa es la mejor forma de servir a Dios. Es muy bonito cuando tú te postras y adoras a Dios le agrada. Y es como si tú estuvieras sirviéndole allí cuando tú estás adorándole. Pero por último, entonces segundo, primero, nuestro principal servicio es a Dios. El segundo, ¿a quién? A nuestros semejantes, orando por ellos, proveyéndoles, ayudándolos de muchas maneras. Pero también, escucha esto y con esto voy a terminar. El ministerio lo desarrollamos ejerciendo autoridad sobre los poderes demoníacos. ¿Cómo ejercemos el ministerio? Ejerciendo autoridad. Escucha esto. ¿Qué pasa cuando un militar tiene el uniforme puesto? Se le reconoce y ejerce autoridad. Ese uniforme le da autoridad, esa vestidura. ¿Y tú sabes que tienes una vestidura también? ¿Cómo se llama la vestidura del cristiano? La armadura de Dios. La armadura de Dios. ¿Recuerdan cuál es la armadura de Dios? El cinturón de la verdad. Es decir, que la verdad esté en ti como un cinturón que sujeta tus pantalones. La coraza de justicia. Es decir, que tú lleves la justicia como un vestido, que la gente te vea que tú eres justo. Pero también dice el calzado, el apresto, la prontitud para llevar el evangelio de Jesucristo. El casco de la salvación. Pero también
allí lo llaman el yelmo de la salvación, pero también el escudo de la fe. Es decir, que la fe en ti sea como un escudo. Y acá, la espada del Espíritu. Cuando tú hablas con la espada del Espíritu, el enemigo tiene que retroceder. Llevas el vestido. Ese militar, escucha no es lo mismo. Cualquiera le puede dar una trompada a un militar que no lleve uniforme, porque es uno igual que tú. Entonces él tiene una autoridad delegada, y el uniforme que porta representa en gran parte esa autoridad. Tú tienes una vestidura que representa autoridad de Dios, pero tienes que portarla siempre, porque si tú no la portas, el enemigo te puede noquear. Pero si tú la portas, el enemigo no te podrá tocar. Y cierro con esto. Jesús dice que le dio autoridad también para echar fuera demonios. Dice aquí en el texto, vamos a mirar el texto primero para luego ir a otros. Quiero que ya me vayan colocando musiquita de fondo. Dice el texto de Marcos, dice luego en el versículo 15, dice de la siguiente manera: y que tuviesen autoridad, primero para sanar enfermedades y luego para echar fuera demonios. Yo no sé cuántos de los que están aquí, si en estos momentos se manifestara un demonio, salieran corriendo. Los demonios te tienen que temer a ti, no tú a ellos. Yo había escuchado una vez, a veces son atrevimientos que uno hace. Yo he escuchado que los demonios, cuando hay una persona de autoridad que le habla, ellos lo reconocen. Y un pastor un día dijo que él escuchó a otro pastor ministrando y que le decía al demonio: léame lo que dice aquí, léame lo que dice aquí. Y el demonio decía: eres un hijo de Dios. Y eso me quedó a mí como la inquietud. Ay, caramba, yo quiero ver eso. Y un día estaba en una liberación y me acordé. Y le dije al demonio: en el nombre de Jesús te ordeno que leas lo que dice aquí. ¿Qué dice aquí? Yo dije: no va a decir, tienes una cicatriz en la frente. Y se agachaba y decía: no, no. Y yo le dije: lee lo que dice. Yo dije como que voy por buen camino, porque si se niega es porque algo está viendo. Y le dije: te ordeno en el nombre de Jesús que leas lo que dice aquí. Y lo agarré, porque ellos le quitan la mirada. Y lo agarré así por la cara y me dijo: mírame, mírame. Y dijo: santidad a Jehová. Los demonios reconocen quién eres tú. Por eso debemos estar preparados para echarlo fuera. Mi esposa me molesta, dice que yo sacudo, que yo a todo el que le libero, que todo el que oro, quiero sacudir los demonios. Pero yo a toda persona que ministro, tenga demonio o no tenga demonio, le digo: si aquí hay un demonio, se va. Y los que están aquí saben que yo le pongo el dedo de Jehová. Hay un texto en la Biblia que dice dedo de Jehová, dedo de Jehová. Y yo le digo, y cuando yo he ministrado a personas, cuando digo dedo de Jehová, pegan un grito y saltan como si lo estuvieran chuzando. Dedo de Jehová, en el nombre de Jesús, por el dedo de Jehová te echo fuera. Y el dedo de Jehová es el Espíritu de Dios. Como cuando la Biblia dice por el brazo de Jehová. El brazo de Jehová es el Espíritu de Dios. Y por el dedo de Jehová. Yo quiero que sepas entonces, el ministerio hoy lo hemos visto que implica tres cosas. ¿Servirle a quién? ¿Servirle a quién más? ¿Y confrontar a quién? A los demonios. El que tenga estas tres partes en su vida va a avanzar. Si Jesucristo lo menciona aquí cuando iba a comenzar su ministerio con sus discípulos, es porque esto es básico en la vida de todo cristiano. Todo cristiano debe vivir para adorar a Dios, debe vivir para servirle a Dios,
Todo cristiano debe vivir para servirle a sus semejantes. Y todo cristiano debe vivir para confrontar las potestades de Satanás. Yo me alegré porque aquí encontré una socia. Se me fue la pastora. La pastora también. Yo le digo a mi esposa que yo siento que yo parezco como es un término feo, ¿no? Como un perro de casa. Cuando yo veo que alguien está ministrando a otra persona y empezaron los demonios a manifestarse, yo quiero soltar el que está aquí para irme allá. Y yo estoy ministrando acá, pero tengo el ojo mirando para allá. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Siento que es algo que me apasiona. Echar fuera demonios. Porque esa casa no les pertenece a ellos. Porque esa vida no les pertenece a ellos. Ellos entraron allí como intrusos y hay que sacarlos en el nombre de Jesús. Colócate sobre tus pies, por favor. Hoy quiero que te vayas para casa diciéndole: Señor, yo quiero estas 3 cosas en mi vida. Yo quiero estas 3 cosas en mi vida, Señor. Yo quiero vivir para servirte a ti. Yo quiero vivir para servirle a mis semejantes, pero yo quiero vivir para tener autoridad y echar fuera demonios. Y dice que fue el Señor el que da esa autoridad. Padre amado, te damos gracias. Te bendecimos y te exaltamos, Dios. Porque eres Rey. Porque eres Señor. Te agradecemos, Señor, porque hoy, cuando a nivel dominical estamos comenzando este énfasis, subiendo un nuevo nivel en el ministerio, Señor, todos estamos llamados al ministerio. Todos estamos llamados a servir a Dios, a servir a mis semejantes, pero también a recibir la investidura del Espíritu Santo para confrontar las potestades de Satanás. Porque es Él el que se interpone en la vida de las personas para que no reciban a Cristo. Es Él el que quiere traer enfermedades. Es Él el que quiere traer pobreza. Es Él el que quiere traer ruina. Es Él el que hace que la gente mate, robe, destruya. Pero Dios te ha delegado un poder para contrarrestarlo. Dios me ha delegado un poder. No le tengas temor. No le tengas miedo. Tú tienes ese poder. Solo prepárate. Solo vive una vida de oración, de santidad, una vida de entrega, de rendición al Señor, y el enemigo tendrá que retroceder. Porque Jesús dijo: el que en mí cree, las cosas que yo hago, Él las hará. Y una de las cosas que más se vio en el ministerio terrenal de Jesús fue que echaba fuera demonios. Y Él nos ha facultado a nosotros para hacer lo mismo. Señor, si hay alguna persona aquí en esta mañana enferma, si hay aquí una persona en esta mañana poseída por un espíritu, Señor, pido que envíes. Te lo suplico, Señor, que tu Santo Espíritu en estos momentos, Señor, sacuda y estremezca las partes donde el enemigo se ha escondido en la vida de una persona en este lugar. Te pido, Señor, que envíes un ejército de ángeles guerreros para combatir contra espíritus que han traído pobreza, espíritus que han sembrado maldiciones, espíritus que han sembrado ruina, enfermedades, en el nombre de Jesús. Si hay personas aquí que tienen espíritu de enfermedad, como la mujer que tenía la curvatura en la columna, si hay personas con espíritu de enfermedad, en la autoridad que me confiere la palabra de Dios, ordeno ahora, en el nombre de Jesús, allí en casa, si hay personas con espíritus, le ordeno a esos espíritus retroceder. Le ordeno a esos espíritus huir de la vida de las personas. Si hay personas aquí que tienen adicciones, Señor amado, en su vida a causa de fuerzas demoníacas que lo han perturbado, en el nombre de Jesús, ahora mismo renuncia. Si tú tienes problemas de adicción al internet, a la pornografía, si tienes problemas morales, ahora renuncia a ellos y dile: Señor, aquí estoy, renuncio a este problema. Si tú tienes un trastorno psicoemocional, de depresión, de cuadros depresivos, de ansiedad, en el nombre de Jesús, ahora declaramos sanidad sobre tu vida, sobre tu persona, en el nombre poderoso de Jesús.
Gracias, Señor. Alabado sea tu nombre. Amén y amén.